Cada llanto de recién nacido era el eco de una despedida que María nunca pudo pronunciar. En las afueras de un pueblo olvidado del sur de México, donde los caminos de tierra se pierden entre la maleza y las autoridades rara vez se aventuran, existía una casa que los lugareños evitaban mencionar. No por superstición, sino por ese tipo de miedo instintivo que nace cuando el alma reconoce que ciertos lugares albergan secretos demasiado oscuros para ser dichos en voz alta. Era una construcción modesta, con paredes de concreto agrietado y ventanas siempre cubiertas con cortinas raídas que jamás permitían ver hacia el interior. Los vecinos más cercanos, a casi 2 kilómetros de distancia, ocasionalmente escuchaban llantos de bebé que llegaban con el viento nocturno, pero nadie preguntaba. En estos rincones olvidados del país, hacer demasiadas preguntas podía costar mucho más que la curiosidad valía. Lo que sucedía tras esos muros era una realidad tan brutal que desafiaba la comprensión humana, una historia de explotación que convertiría el don más sagrado de la vida en una mercancía. María tenía apenas 19 años cuando su mundo se derrumbó. Había crecido en un pueblo vecino, en una familia que luchaba día a día contra la pobreza extrema. Su padre había desaparecido años atrás, probablemente buscando trabajo en el norte, y su madre limpiaba casas por monedas que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. María era la mayor de 4 hermanos, y desde niña había aprendido que sus sueños debían esperar mientras las necesidades inmediatas de su familia gritaban más fuerte. Trabajaba en lo que podía, desde ayudar en las cosechas hasta lavar ropa ajena en el río, todo por algunos billetes arrugados que entregaba completos a su madre cada semana. Era una joven de rostro cansado pero ojos que aún guardaban esperanza, el tipo de esperanza frágil que se aferra a la vida incluso cuando toda la evidencia sugiere que debería rendirse. Esa esperanza fue precisamente lo que la llevó a cometer el error que cambiaría su existencia para siempre. Fue en la plaza del pueblo donde conoció a Ramón. Él era un hombre de unos 40 años, bien vestido para los estándares locales, con camisa planchada y botas que no estaban cubiertas del polvo perpetuo que caracterizaba a todos los demás. Hablaba con una seguridad que María nunca había escuchado a los hombres de su entorno, hombres derrotados por años de trabajo duro y pocas recompensas. Ramón le ofreció algo que sonaba demasiado bueno para ser real, un trabajo como empleada doméstica en una casa donde tendría comida garantizada, un cuarto propio y un salario que triplicaba lo que ganaba actualmente. Podría enviar dinero a su familia cada mes, dijo, y finalmente darles la vida que merecían. María sintió ese cosquilleo de sospecha que toda persona sensata experimenta ante promesas excesivas, pero el peso de las necesidades de sus hermanos pequeños era más fuerte que su instinto de supervivencia. Cuando Ramón mencionó que necesitaba empezar de inmediato y que la casa estaba en un lugar remoto donde no tendría días libres durante los primeros meses, María tragó saliva y aceptó. Le dijo a su madre que había encontrado una oportunidad. Empacó sus escasas pertenencias en una bolsa de tela y subió a la camioneta de Ramón sin imaginar que estaba cruzando el umbral hacia un infierno meticulosamente diseñado. El viaje duró casi 3 horas por caminos cada vez más solitarios. Ramón conducía en silencio, respondiendo con monosílabos cuando María intentaba hacer conversación. El paisaje se volvió más agreste, más vacío, hasta que finalmente llegaron a esa casa aislada que sería su prisión. Cuando María bajó de la camioneta, una mujer salió a recibirlos. Se presentó como Estela, y había algo en su mirada que hizo que el estómago de María se contrajera con un mal presentimiento definitivo. Estela era una mujer de mediana edad con el rostro endurecido por años de participar en actos que habían erosionado cualquier rastro de humanidad. La habitación a la que llevaron a María no era lo que ella había imaginado. No había ventanas, solo un pequeño tragaluz en lo alto que apenas dejaba entrar luz natural. Una cama individual con un colchón delgado ocupaba una esquina, y había un pequeño baño adjunto sin puerta. Lo que más la perturbó fue el cerrojo en la parte exterior de la puerta, ese detalle que su mente intentó racionalizar de 1000 maneras diferentes antes de aceptar su significado real. Ramón y Estela le dijeron que descansara, que al día siguiente comenzaría sus labores, y cerraron la puerta tras ellos. María escuchó claramente cómo el cerrojo se deslizaba en su lugar, ese sonido metálico que marcaría el fin de su libertad. Esa primera noche, acostada en la oscuridad casi completa, María lloró en silencio pensando en sus hermanos, en su madre, en la vida que había dejado atrás creyendo que estaba haciendo lo correcto. Los primeros días fueron de confusión y miedo creciente. María no limpiaba ninguna casa. En cambio,
Estela le llevaba 3 comidas al día, comidas abundantes que contrastaban brutalmente con la escasez que había conocido toda su vida. Le daban vitaminas, suplementos y un vaso de leche con cada comida. Cuando María preguntaba por sus obligaciones laborales, Estela simplemente sonreía con una expresión que no llegaba a sus ojos y le decía que fuera paciente. Fue Ramón quien finalmente le reveló la verdad una semana después de su llegada. Entró a la habitación con esa seguridad brutal de quien sabe que tiene todo el poder. Cerró la puerta tras él y se sentó en la única silla del cuarto mientras María permanecía de pie, con la espalda contra la pared y el corazón golpeándole el pecho. Las palabras que salieron de su boca eran tan monstruosas que inicialmente María no pudo procesarlas. No estaba ahí para limpiar, le dijo con una calma espeluznante. Estaba ahí para dar a luz. Ellos tenían un negocio lucrativo vendiendo bebés a parejas desesperadas que no podían adoptar por canales legales, o que simplemente no querían lidiar con la burocracia. María sería inseminada artificialmente. Llevaría el embarazo a término bajo supervisión médica para garantizar bebés saludables, y después de dar a luz, el ciclo se repetiría. Su trabajo era ser una incubadora humana. El horror que María sintió en ese momento era indescribible. Intentó gritar, pero Ramón fue más rápido, tapándole la boca con una mano mientras con la otra sacaba un teléfono donde le mostró fotografías de su familia. Su madre entrando a su casa, sus hermanos caminando hacia la escuela. El mensaje era cristalino sin necesidad de palabras adicionales. Si intentaba escapar, si no cooperaba, su familia pagaría el precio. Ramón le explicó con una frialdad calculada que él tenía contactos en todas partes, que nadie le ayudaría incluso si lograba salir de esa habitación, y que lo más inteligente que podía hacer era aceptar su situación. Le prometió que si cumplía sin causar problemas, después de algunos años la liberarían con suficiente dinero para transformar la vida de su familia. Era una mentira, por supuesto, pero en ese momento de shock y terror absoluto, María se aferró a esa pequeña posibilidad como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante. La primera inseminación ocurrió 2 semanas después, realizada por un hombre que se presentó como médico aunque María dudaba que tuviera credenciales legítimas. El procedimiento fue clínico, frío, desprovisto de cualquier humanidad. María cerró los ojos y lloró en silencio mientras sentía cómo su cuerpo dejaba de pertenecerle, cómo se convertía en un objeto cuyo único propósito era cumplir la voluntad de otros. Las semanas siguientes fueron una agonía de espera y negación. Parte de ella rezaba para que el procedimiento hubiera fallado, para que su cuerpo rechazara esta violación de su autonomía. Pero cuando llegó el día de la prueba, el resultado fue positivo. Estaba embarazada. Esa noche, María tocó su vientre a un plano y sintió una mezcla contradictoria de emociones que la desgarraban por dentro. Había una vida creciendo en ella, una vida inocente que no había pedido nacer bajo estas circunstancias. Y esa vida le sería arrebatada en el momento de nacer. El embarazo transcurrió bajo vigilancia constante. El supuesto médico la visitaba regularmente para monitorear el desarrollo del bebé. Estela se aseguraba de que comiera bien, tomara sus vitaminas y siguiera todas las indicaciones médicas. Era un cuidado grotesco, la manera en que un granjero cuida a su ganado más valioso. María pasaba los días en esa habitación claustrofóbica, con solo algunos libros viejos y una radio como compañía. Los meses pasaban con una lentitud agónica, cada día idéntico al anterior, cada semana borrándose en una monotonía que solo se rompía con las visitas de médico y los cambios que sentía en su propio cuerpo. María desarrolló el hábito de hablarle al bebé que crecía dentro de ella, susurros nocturnos donde le contaba sobre el mundo exterior que ella misma ya casi no recordaba con claridad. Le hablaba de las mañanas en su pueblo, del olor de las tortillas recién hechas, del sonido del río donde lavaba ropa, de sus hermanos y su madre. Sabía que era una crueldad encariñarse con algo que le sería arrebatado, pero no podía evitarlo. Era lo único humano que le quedaba en ese infierno, esa conexión con la vida que llevaba dentro. Cuando el bebé comenzó a moverse, María experimentó una alegría tan profunda como dolorosa, porque cada patadita era un recordatorio de lo que vendría, de la despedida inevitable que se acercaba con cada día que pasaba. El parto ocurrió en esa misma habitación convertida temporalmente en un quirófano improvisado. El médico llegó con equipo básico, acompañado de Estela, quien actuaría como asistente. No había anestesia epidural, solo algunos analgésicos que apenas mitigaban el dolor. María pasó 14 horas en un trabajo de parto brutal.
aferrándose a las sábanas mientras su cuerpo era desgarrado por contracciones que parecían partir su ser en dos. Gritó hasta quedar ronca, sudó hasta empapar el colchón, y en algún momento perdió la noción del tiempo y el espacio, existiendo solo en ese universo de dolor absoluto. Cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, un sonido agudo y furioso que llenó la habitación, María intentó incorporarse para verlo. Era una niña. Pudo distinguir en ese segundo fugaz antes de que Estela la envolviera rápidamente en una manta. María extendió los brazos, suplicando con una voz quebrada que le permitieran sostenerla aunque fuera un momento. Solo un momento para mirar su rostro y grabarlo en su memoria. Pero Estela ya estaba saliendo de la habitación con el bebé en brazos, y lo último que María escuchó fue ese llanto alejándose por el pasillo, desvaneciéndose hasta convertirse en silencio. Ese silencio fue más devastador que cualquier grito. La recuperación física del parto tomó semanas, pero la herida emocional era algo que nunca sanaría. María se sumió en una depresión profunda, dejando de comer, mirando el techo vacío durante horas sin moverse. Estela, preocupada por perder su valiosa mercancía, comenzó a obligarla a tomar antidepresivos, a comer aunque tuviera que hacerlo mediante amenazas renovadas contra su familia. Lentamente, María regresó a un estado funcional, aunque algo fundamental en ella se había roto de manera irreparable. Había cruzado un umbral del sufrimiento del cual no hay verdadero regreso. Y cuando apenas había pasado 3 meses desde el parto, Ramón entró nuevamente a su habitación con el médico. Era hora del segundo embarazo. María no lloró esta vez. Simplemente cerró los ojos y se desconectó mentalmente, dejando que hicieran lo que quisieran con su cuerpo mientras su mente escapaba a los recuerdos de su vida anterior, cada vez más borrosos y distantes. El segundo embarazo fue más difícil que el primero. Su cuerpo aún no se había recuperado completamente del parto anterior, y los problemas comenzaron temprano. Tenía náuseas constantes, dolores de espalda que la dejaban casi incapacitada, y una fatiga que no la abandonaba ni siquiera después de dormir 12 horas. El médico parecía preocupado, pero no lo suficiente como para detener el proceso. Solo ajustaba medicamentos y suplementos, tratándola como lo que era para ellos, una máquina reproductora que necesitaba mantenimiento para seguir funcionando. Este bebé fue un niño, y cuando se lo llevaron, María ya había aprendido a no suplicar. Simplemente se dio vuelta hacia la pared y esperó a que el llanto se desvaneciera. Cada vez le resultaba más fácil disociarse del proceso, convertirse en una observadora externa de su propia pesadilla. Era un mecanismo de supervivencia, una manera de proteger lo poco que quedaba de su cordura. Los años siguientes se convirtieron en un ciclo infernal de embarazos, partos y recuperaciones cada vez más breves. El tercer bebé, el cuarto, el quinto. María dejó de contar el tiempo en días o meses y comenzó a medirlo en embarazos. Su cuerpo mostraba las cicatrices de este abuso sistemático. Las estrías cubrían su abdomen como un mapa de su sufrimiento. Su piel había perdido elasticidad. Sus dientes comenzaron a aflojarse por la deficiencia de calcio a pesar de los suplementos, y su cabello se caía en mechones. Tenía 23 años, pero su cuerpo parecía el de una mujer de 40. El médico comenzó a expresar preocupación sobre cuántos embarazos más podría soportar su cuerpo, pero Ramón simplemente le ordenaba que hiciera su trabajo y se asegurara de mantenerla funcional. Para ellos, María era una inversión demasiado valiosa como para descartarla mientras aún pudiera producir. Durante el sexto embarazo, algo cambió en María. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Comenzó a prestar atención a detalles que antes ignoraba por pura desesperación. Los horarios en que Estela le traía comida, siempre puntual como un reloj. Las visitas de Ramón, que seguían un patrón predecible cada semana. El sonido de la camioneta llegando y partiendo. Las voces en el pasillo. Los fragmentos de conversaciones telefónicas que a veces se filtraban a través de las paredes delgadas. María empezó a entender que su aceptación pasiva había sido interpretada como derrota total, y eso había hecho que sus captores bajaran ligeramente la guardia. Seguían siendo cuidadosos, pero no tanto como al principio. Era una apertura minúscula, pero era algo. Y por primera vez en años, María sintió que una pequeña chispa de su antiguo ser, esa joven con esperanza que había subido a la camioneta de Ramón hace tanto tiempo, todavía existía enterrada bajo capas de trauma y resignación. No podía escapar físicamente, eso estaba claro. Su cuerpo estaba debilitado, la casa estaba aislada,
y las amenazas contra su familia seguían siendo reales. Pero María comenzó a pensar en otras formas de resistencia, maneras sutiles de sabotear el sistema que la mantenía cautiva. Empezó a fingir que los antidepresivos le causaban efectos secundarios severos hasta que Estela redujo la dosis, permitiéndole recuperar algo de claridad mental. Comenzó a hacer ejercicios discretos en su habitación durante las horas nocturnas, intentando recuperar algo de fuerza muscular. Y lo más importante, empezó a cultivar una relación diferente con Estela, mostrándose más dócil y agradecida, creando la ilusión de que finalmente había aceptado completamente su destino. Era un juego peligroso, pero María entendía que era su única opción. No sabía exactamente qué haría con estas pequeñas victorias, pero sentir que tenía, aunque fuera una mínima cantidad de control sobre su situación, le devolvía algo de humanidad. El séptimo parto fue complicado. María comenzó con contracciones prematuras a las 36 semanas, y el bebé venía en posición de nalgas. El médico, claramente nervioso por primera vez en todos estos años, consideró seriamente hacer una cesárea, pero eso significaría un tiempo de recuperación más largo y posibles complicaciones que pondrían en riesgo futuros embarazos. Decidió intentar voltear al bebé manualmente, un procedimiento doloroso que hizo que María gritara de una manera que no había gritado desde el primer parto. Finalmente lograron acomodar al bebé y el parto procedió, pero fue brutal. María perdió mucha sangre y estuvo al borde de la inconsciencia durante horas. Escuchó al médico discutir con Ramón en el pasillo, diciéndole que necesitaba descansar al menos 6 meses antes de otro embarazo, que su útero estaba demasiado dañado y que otro embarazo inmediato podría matarla. Ramón aceptó de mala gana, no por compasión, sino porque perder a María significaría perder años de inversión en encontrar y preparar un reemplazo. Esos 6 meses de descanso fueron los más largos que María había tenido desde su captura. Sin las hormonas del embarazo nublando su mente, sin el agotamiento físico constante, pudo pensar con mayor claridad que nunca. Fue durante este tiempo que finalmente elaboró un plan. No era un plan de escape, eso seguía siendo imposible. Era algo diferente, algo que le había estado dando vueltas en la cabeza desde hacía meses. Si no podía salvarse a sí misma, si su destino era seguir siendo una prisionera en este infierno, entonces al menos podía intentar dejar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. Alguna pista que eventualmente pudiera conducir a la justicia. No para ella, probablemente ya era demasiado tarde, pero para evitar que esto le sucediera a otra mujer después de ella. María sabía que Estela a veces dejaba su teléfono celular en la cocina mientras preparaba las comidas. También sabía que durante las tardes, Ramón se iba a realizar sus negocios turbios y no regresaba hasta el anochecer. Si pudiera encontrar una manera de salir de su habitación durante esos momentos, aunque fuera por minutos, podría acceder a ese teléfono. La oportunidad llegó de una manera inesperada. Durante una de sus visitas de rutina, el médico dejó caer accidentalmente su maletín mientras examinaba a María, y varios instrumentos rodaron por el suelo. Entre ellos había un bisturí pequeño que terminó debajo de la cama. El médico, apurado y confiado en que María era completamente inofensiva después de tantos años de sumisión, recogió sus cosas sin notar la pieza faltante. María esperó hasta estar completamente sola antes de recuperar el bisturí y esconderlo dentro del colchón rasgado. No era mucho, pero era una herramienta. Durante las siguientes semanas, trabajó pacientemente en el marco de madera de la puerta, específicamente en el área alrededor del cerrojo. No intentaba romperlo, eso sería demasiado obvio. En cambio, aflojaba cuidadosamente los tornillos que sostenían la placa metálica donde el cerrojo se insertaba, trabajando solo durante las horas más silenciosas de la madrugada cuando sabía que Ramón y Estela estaban profundamente dormidos. Tomó casi un mes completar el trabajo. Finalmente, una tarde cuando escuchó a Ramón partir en su camioneta y los sonidos familiares de Estela preparando la cena en la cocina, María empujó suavemente la puerta. La placa del cerrojo cedió lo suficiente para permitir que la puerta se abriera. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido la delatara mientras avanzaba por el pasillo con pasos silenciosos, descalza sobre el piso de concreto frío. Cada segundo parecía una eternidad. Llegó hasta donde podía ver la cocina, y ahí estaba, el teléfono de Estela sobre la mesa. Pero Estela también estaba ahí, de espaldas a ella, cortando verduras. María no podía arriesgarse a entrar. Retrocedió lentamente hacia su habitación. Volvió a colocar la puerta en su lugar y esperó. Había confirmado que su plan era posible.
solo necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó 2 días después. Escuchó a Estela salir de la casa, algo inusual, gritándole a través de la puerta que había olvidado comprar algo en el pueblo y que regresaría en 1 hora. María esperó 5 minutos eternos después de escuchar el motor alejarse antes de abrir su puerta. La casa estaba en silencio absoluto. Se movió rápidamente hacia la cocina y ahí estaba el teléfono, como un regalo del destino. Con manos temblorosas, lo desbloqueó. Gracias a Dios Estela no usaba contraseña. María sabía que no tenía tiempo para llamar a la policía. Eso iniciaría una confrontación inmediata que podría terminar muy mal para su familia. En cambio, abrió la aplicación de correo electrónico y comenzó a escribir. Sus dedos volaban sobre la pantalla, redactando un mensaje dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, describiendo su ubicación lo mejor que podía recordarla, los nombres de Ramón y Estela aunque probablemente fueran falsos, y la naturaleza de su cautiverio. Escribió sobre los 8 embarazos, sobre la venta de bebés, sobre los años de esclavitud reproductiva. Adjuntó una fotografía de sí misma que tomó rápidamente con la cámara del teléfono, un autorretrato donde su rostro demacrado y sus ojos hundidos contaban una historia que las palabras apenas podían capturar. Presionó enviar con una oración silenciosa, pero María cometió un error crucial. En su nerviosismo, no borró el mensaje de la carpeta de enviados. Cuando Estela regresó y eventualmente revisó su teléfono esa noche, encontró el correo. La explosión de violencia que siguió fue peor que cualquier cosa que María hubiera experimentado en todos esos años. Ramón la golpeó con una furia descontrolada, gritando sobre cómo había arruinado todo, sobre cómo ahora tendrían que mudarse y perder su operación establecida. Estela observaba desde la puerta con una expresión de disgusto frío. Cuando Ramón finalmente se cansó de golpearla, María estaba tirada en el suelo, sangrando y apenas consciente. Escuchó fragmentos de su conversación, discutiendo qué hacer con ella. Ya no servía para más embarazos después de 8. Su cuerpo estaba destruido, y ahora era una amenaza. Las palabras deshacerse de ella flotaron en el aire como sentencias de muerte. María pasó esa noche esperando el final, pero este llegó de una forma que nadie anticipó. El correo que había enviado había llegado a su destino, y aunque estas instituciones a menudo son lentas para responder, la descripción detallada y la fotografía impactante habían generado una respuesta inmediata. Alguien en esa oficina había tomado el caso en serio, había contactado a autoridades federales y había iniciado una operación de rescate. A las 4 de la madrugada, María escuchó el sonido inconfundible de vehículos aproximándose. Muchos vehículos. Luego golpes fuertes en la puerta principal, voces autoritarias gritando órdenes, el caos de una redada policial. Ramón intentó escapar por la parte trasera, pero fue capturado de inmediato. Estela se rindió sin resistencia, con esa misma expresión vacía que siempre tenía. Cuando los oficiales finalmente abrieron la puerta de la habitación de María, encontraron a una mujer de 26 años que parecía tener 50, acurrucada en una esquina, con el cuerpo marcado por años de abuso sistemático. La llevaron en camilla a un hospital donde pasó semanas recuperándose físicamente, aunque todos sabían que las cicatrices mentales nunca sanarían completamente. Las investigaciones posteriores revelaron que María no era la primera. Había habido al menos 2 mujeres antes que ella, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. Los registros meticulosos que Ramón guardaba sobre las ventas de bebés permitieron a las autoridades rastrear a 6 de los 8 hijos de María. 2 nunca fueron encontrados, vendidos probablemente a compradores internacionales cuyo rastro se había enfriado años atrás. A María le ofrecieron la posibilidad de conocer a esos 6 niños, ahora entre los 3 y los 7 años, viviendo con familias que en su mayoría no tenían idea del origen oscuro de sus adopciones. Ella declinó, no por falta de amor, sino porque entendía que ella representaba un trauma que esos niños no necesitaban cargar. Ellos tenían vidas ahora, familias que los amaban sin importar cómo habían llegado a ellas. María decidió que su regalo final sería dejarlos vivir sin la sombra de su historia. En cambio, canalizó su energía en algo diferente. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, convirtiéndose en una voz para las incontables mujeres que sufren en silencio bajo esquemas similares de trata y explotación reproductiva. Su testimonio ayudó a desmantelar otras 2 redes de venta de bebés en México y contribuyó a cambios legislativos que endurecieron las penas para estos crímenes.
Ramón y Estela fueron sentenciados a más de 40 años de prisión cada uno, junto con el médico cómplice y varios intermediarios que facilitaban las ventas. María nunca regresó a su pueblo natal. Los recuerdos eran demasiado dolorosos, y la vergüenza que injustamente sentía, aunque era ella la víctima, le impedía enfrentar a su familia. En cambio, se estableció en una ciudad donde nadie la conocía, trabajando con una organización que ayuda a sobrevivientes de trata. Su cuerpo nunca se recuperó completamente del daño causado por 8 embarazos en 7 años, y los doctores le confirmaron que nunca podría tener más hijos aunque quisiera. Su útero estaba demasiado dañado. Pero María encontró una forma diferente de maternidad, cuidando y guiando a otros sobrevivientes que llegaban con sus propias historias de horror, ofreciéndoles lo que a ella le habría salvado años de sufrimiento si lo hubiera tenido. Alguien que verdaderamente entendiera, alguien que no juzgara, alguien que pudiera decirles que la vida después del infierno era posible, aunque diferente, aunque cicatrizada, aunque nunca completamente sanada. En las sombras de nuestra sociedad existen realidades que preferimos no ver. Historias que nos incomodan porque nos recuerdan lo frágil que es nuestra humanidad cuando se enfrenta a la codicia y la crueldad. La historia de María no es única, lamentablemente. En este mismo momento, mientras terminas de escuchar estas palabras, hay mujeres atrapadas en situaciones similares, convertidas en mercancía por redes criminales que ven la vida humana como un producto más para comercializar. La próxima vez que escuches sobre adopciones ilegales o bebés vendidos en el mercado negro, recuerda que detrás de cada uno de esos bebés hay una madre cuya maternidad fue robada, cuyo cuerpo fue violado de la manera más sistemática posible, cuya humanidad fue reducida a su capacidad reproductiva. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla y narrarla, te invito a que no dejes que se desvanezca en el olvido. Comparte, comenta, mantén viva la conversación sobre estos temas que la sociedad prefiere enterrar bajo capas de silencio cómodo. Hay más historias ahí afuera esperando ser contadas, más verdades oscuras que necesitan luz. Y si te interesa seguir explorando estos rincones sombríos de la realidad humana, bueno, sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima vez que nos adentremos juntos en el misterio.